Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina, Infección de vías urinarias, tutor, Dr. Cristian Silva, Medicina basada en evidencias. Integrantes, Garrido Padilla, Jessica Andrea, Montalvo Solórzano, Cristian Paul, Pacheco Colina, Paul Alejandro. Objetivo general. Investigar toda la información necesaria y actualizada en base a las infecciones de vías urinarias, a través de una ardua lectura de todos los artículos de revistas médicas y evidencia científica, para así dar a conocer la información más relevante que obtuvimos de las mismas. Objetivos específicos. Identificar cuáles son los principales agentes etiológicos que causan infección de vías urinarias. Buscar los principales factores de riesgo que predisponen a una infección de vías urinarias. Identificar en qué personas es más frecuente una infección de vías urinarias. Determinar cuáles son los principales síntomas y signos de una infección de vías urinarias. Extraer cuáles son los medios de diagnóstico más utilizados y eficaces para la identificación de una infección de vías urinarias. Identificar cuáles son los principales medicamentos de mayor uso y efectividad para el tratamiento de infecciones de vías urinarias. Etiología de las infecciones de vías urinarias. En este artículo, publicado en la revista Mediographic, en la Ciudad de México en el año 2013, basado en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías urinarias, se obtuvo que las bacterias o agentes etiológicos que más producen infección de vías urinarias son las enterobacterias o bacterias de origen intestinal, generalmente las gram negativas. Entre estas, la Escherichia coli representa lo que es el 75 al 95% de los casos. Por lo tanto, se considera como el agente etiológico más frecuente, seguido de la Klebsiella sp, Proteus sp y Enterobacter sp. Entre las bacterias gram positiva tenemos los enterococos, el Staphylococcus saprophyticus y el Streptococcus agalactiae como los más frecuentes. Departamento de Medicina Interna e Investigaciones, Bogotá, Colombia, 2013. Este artículo publicado en esta ciudad, basado en los factores de riesgo para infección de vías urinarias por enterobacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido o adenosín monofosfato cíclico adquiridos en la comunidad, se obtuvo que el Escherichia coli fue el microorganismo aislado más frecuente entre los pacientes con infección de vías urinarias por enterobacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido o adenosín monofosfato cíclico, con un 68%, seguido de lo que es la Klebsiella pneumoniae. En este artículo, publicado en la revista International Journal of General Medicine en el año 2011 sobre las infecciones del tracto urinario en mujeres, se obtuvo que el Escherichia coli y el Staphylococcus saprophyticus van a representar alrededor del 80% de las infecciones no complicadas del tracto urinario, sobre todo en mujeres menores de 50 años de edad. Por lo tanto, se consideran como los factores etiológicos más frecuentes en infecciones de vías urinarias. En este artículo, basado en infecciones del tracto urinario, publicado en la ciudad de Nigeria, en un hospital de tercer nivel en Abuja, se obtuvo que los microorganismos aislados más frecuentes fueron la Escherichia coli con un 37%, seguido de la Klebsiella sp con un 25%, pero en pacientes ambulatorios, mientras que en pacientes hospitalizados los microorganismos más frecuentes se obtuvieron fueron la Escherichia coli con un 83% y la Klebsiella sp con un 97%. En este artículo, basado en la etiología
bacteriana y sensibilidad antibiótica en niños con infección urinaria en 2 centros hospitalarios de Popayán, en Colombia, se mostraron que los agentes bacterianos en infecciones de tracto urinario en niños, según un resultado de urocultivo, los agentes etiológicos fueron, en primer lugar, la Escherichia coli con un porcentaje del 95%, seguido el Proteus mirabilis y la Klebsiella pneumoniae. En esta guía clínica sobre las infecciones urológicas, publicado en la European Association of Urology en el año 2010, se obtuvo que la Escherichia coli es el patógeno causal más frecuente en el 70 al 95% de los casos, seguido del Staphylococcus saprophyticus, que representa el 5 al 10% de los casos. En esta revista CES Medicina, publicada en Medellín en el año 2011, se obtuvo en el estudio de la etiología de infección de tracto urinario tanto en adultos como en niños que el agente etiológico más frecuente es la Escherichia coli. En esta revista de pediatría de atención primaria, publicada en la ciudad de Madrid en el año 2013, se obtuvo que la Escherichia coli es el principal agente etiológico, en un porcentaje del 70 al 90%. En esta revista, publicada en la revista Cielo, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, sobre lo que son las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad, se obtuvo que el agente causal más frecuente fue la Escherichia coli, seguido del Proteus mirabilis y el Staphylococcus coagulasa negativos. Factores de riesgo. Departamento de Medicina Interna e Investigaciones, Bogotá, Colombia, en el año 2013. En este artículo, basado en los factores de riesgo para infección de vías urinarias por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido o adenosín monofosfato cíclico adquiridas en la comunidad, se obtuvo que el principal factor de riesgo de una infección de vías urinarias es el uso de antibióticos, con un odds ratio de 6.68, lo cual nos explica que las personas con uso previo de antibióticos tienen mayor probabilidad de padecer una infección de vías urinarias en relación a las personas que no han tenido uso previo de antibióticos o no se han automedicado previamente. En segundo lugar, tenemos como factor de riesgo los antecedentes de enfermedad pulmonar con un odds ratio de 3.49, lo cual nos indica que las personas con antecedentes de enfermedad pulmonar tienen 3 veces mayor probabilidad de adquirir una infección de vías urinarias en relación a las personas que no tienen antecedentes de enfermedad pulmonar. Por último, tenemos como uno de los principales factores de riesgo el procedimiento previo de vía urinaria, con un odds ratio de 3.45, lo cual nos indica que las personas que han tenido procedimientos previos en la vía urinaria tienen 3 veces mayor probabilidad de adquirir una infección de vías urinarias en relación a las personas que no han tenido un procedimiento previo de la vía urinaria. Estudios realizados por la revista Public Medical Health sobre lo que son infecciones del tracto urinario en la infancia determinaron lo que son factores de riesgo. El principal, lo que es los no circuncidados, los cuales presentan lo que son un ratio de 11.6, el cual nos indica que las personas que no han sido circuncidadas tienen un 11 veces mayor posibilidad de tener infecciones del tracto urinario que las personas que han sido circuncidadas. Un estudio realizado por la revista Cielo sobre lo que son las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad
nos indicó que los factores de riesgo predisponentes en pacientes con infecciones del tracto urinario, vamos a tener el principal, los cálculos renales, con un porcentaje del 39.43%. La menopausia en segundo lugar con un porcentaje de 23.94%. La diabetes mellitus tipo 2 con un porcentaje de 16.90%. La insuficiencia renal en cuarto lugar con un porcentaje de 11.26%. La sonda vesical por periodos prolongados con un porcentaje de 8.45%. Los embarazos con un porcentaje de 7.04%. Y la hipertrofia prostática con un porcentaje de 4.22% entre los más importantes. Este estudio fue realizado en Maracaibo, Venezuela, en diciembre del año 2011. Otro estudio realizado por la revista Emergency Medicine International sobre lo que son las infecciones del tracto urinario debido a lo que son a bacterias multiresistentes y a lo que son a enterobacterias no multiresistentes, determinó que las dos principales características que provocan lo que son infecciones de vías urinarias van a ser la uropatía obstructiva y el uso previo de antibióticos en los 3 meses, el cual puede ser cualquier antibiótico, el cual determinó lo que es una probabilidad del 0,001, el cual nos indica que es significativo. Epidemiología. Una investigación realizada por el Departamento de Medicina Interna e Investigaciones de Bogotá, Colombia, en el año 2013 sobre lo que son los factores de riesgo para infecciones de vías urinarias por enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, determinó que la infección de vías urinarias es una de las principales patologías infecciosas alrededor del mundo, con una prevalencia estimada del 53.067 casos por cada 100.000 mujeres y 13.689 casos por cada 100.000 hombres, lo cual nos da como conclusión que las mujeres tienen mayor prevalencia de las infecciones de vías urinarias que los hombres, representando así más de 4 a 8 millones de consultas al servicio de emergencia de cada año y aproximadamente lo que son 100.000 hospitalizaciones anuales en los Estados Unidos. Otra investigación realizada por la Sultan Qaboos University's Medical Journal sobre lo que son las infecciones del tracto urinario en las mujeres determinó que las infecciones del tracto urinario ocurren con más frecuencias en mujeres que en hombres, con una proporción de 8 a 1, lo cual nos quiere decir que por cada 8 mujeres que presentan lo que son infecciones del tracto urinario, un hombre también va a padecerla. Aproximadamente del 50 al 60% de las mujeres reportan al menos una infección de vías urinarias en su vida y una de cada 3 tendrán al menos una infección urinaria sintomática que requiere tratamiento con antibióticos a los 24 años. El número estimado de infecciones urinarias por persona año es del 0,5 en las mujeres jóvenes. Otro estudio realizado en México por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó que en el 2010 las infecciones de vías urinarias ocuparán el tercer sitio dentro de las principales causas de morbilidad. Este estudio se lo realizó en adultos y en niños. En adultos concluyeron que las infecciones en vías urinarias representan la primera causa de consulta médica en mujeres en edad reproductiva. Durante el embarazo es la causa más frecuente de complicaciones perinatales serias y es la tercera causa de sepsis neonatal. En el 2010
se reportaron lo que son 1.204.032 casos en adultos de 25 a 44 años de edad, con una tasa de incidencia de 3.000 por cada 100.000 habitantes. En mayores de 60 años, esta tasa se invierte, es decir, la tasa de incidencia fue de 6.000 por cada 100.000 habitantes, pero aquí el predominio va a ser del sexo masculino. Otro estudio realizado en México, pero en niños, determinó que este grupo etario de la infección de vías urinarias es la causa más común de consulta y hospitalización. La frecuencia varía dependiendo de la edad y el sexo, es decir, las infecciones sintomáticas que ocurren en 1 por cada 1000 recién nacidos y menores de un mes va a predominar en varones. Después de este mes de nacido, estas infecciones de vías urinarias predominan en niños, con una prevalencia de 1 al 2%. En general, podemos decir que el riesgo de infecciones de vías urinarias durante la primera década de vida es del 1% en varones y del 3% en las mujeres. Lo mismo que ocurre en lo que son en la segunda década de vida, siguiendo en niñas el predominio, pero esto con una relación de 4 a 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que 4 mujeres pueden padecer lo que son las infecciones de vías urinarias en relación a lo que es a un hombre. Es decir, las mujeres tienen mayor probabilidad de poseer lo que son infecciones de vías urinarias después de la primera década de vida, segunda década de vida y lo que son del primer mes de nacido, porque en el primer mes de nacido predomina lo que son en los varones. Manifestaciones clínicas de las infecciones de las vías urinarias. Un estudio realizado en el Hospital Universidad del Norte, Colombia, proporcionó lo que son datos clínicos, los cuales van a ser indispensables para considerar infecciones de vías urinarias. Van a ser 3, que son disuria en primer lugar, poliaquiria en segundo lugar y urgencias urinarias en tercer lugar. Y los datos clínicos necesarios para la clasificación clínica y gravedad, vamos a tener lo que son la temperatura, la cual puede ser mayor o igual a 38 grados, la frecuencia respiratoria y cardíaca y estado de hidratación, y dolor en la fosa renal. Otro estudio realizado en Bogotá, Colombia, debido al uso de antibióticos en infección de vías urinarias en una unidad de primer nivel de atención en salud, determinó que los signos y síntomas que conforman el cuadro clínico de infección de vías urinarias fueron: el que predominó fue la disuria en un 45%, la poliacuria en un 34% y el dolor abdominal en un 29%. La lumbalgia se encuentra con un 19%, la fiebre en quinto lugar con un 11%, el escalofrío en un sexto lugar en un 10%, el tenesmo vesical en un séptimo lugar con un 7%, la urgencia urinaria en un octavo lugar con un 7%, la cefalea con un 6%, seguido de la hematuria con un 5%, las náuseas con un 4%, la orina olorosa con un 3%, la nicturia representa lo que es un 3% y los vómitos un 3%. Y se puede decir que la sonda vesical, la incontinencia urinaria, las molestias genitales representan lo que son un 4%. Un estudio realizado en Ecuador, este dato fue proporcionado por lo que es el Ministerio de Salud Pública gracias a la Biblioteca Virtual en Salud, nos indica que en Ecuador la tasa es de 7.8 por cada 10.000 habitantes. El cuadro clínico para la cistitis consiste en disuria, en primer lugar, hematuria, seguido de la urgencia urinaria,
seguido de la poliuria, seguido del dolor suprapúbico no asociado al paso de la orina, la piuria y cambios en el olor de la orina. Por otro lado, un dato muy importante es que la pielonefritis se puede diferenciar de la cistitis, ya que la primera reúne lo que son la clínica de la cistitis y además se manifiesta con una fiebre mayor de 38 grados centígrados y dolor en los flancos y vómitos. Diagnóstico. El estudio del sedimento urinario se realiza a partir de la obtención de una muestra de orina. Esta es de muchísima utilidad en el que es posible hallar leucocitos, piocitos, así como hematíes, que se los suele observar hasta en un 40 o un 60% en las infecciones con infección del tracto urinario. La atención gran en muestras puede ser usada para detectar bacteriuria. Esta es una prueba semi-cuantitativa para la detección de organismos por campo utilizando aceite de inmersión que tiene una correlación aproximada de 100.000 unidades formadoras de colonia por cada milímetro en dicho cultivo. La presencia de bacterias visibles en el examen microscópico de orina es menos sensible, entre el 40 y el 70%, pero muy específica del 85 al 95%. La presencia de piuria en el análisis urinario tiene una sensibilidad elevada, 95%, y una especificidad relativamente alta, 71%. En el análisis usando tiras es útil para medir la esterasa leucocitaria o los nitritos a partir de una muestra de orina. Las tiras de esterasa leucocitaria presentan una especificidad de 59 al 96% y una sensibilidad del 68 al 98% para detectar uropatógenos. Por lo tanto, la sensibilidad de la prueba de nitritos por tiras tiene una sensibilidad del 19 al 45%, pero una especificidad del 95 al 98%, y además puede resultar un falso positivo si la muestra de orina es demasiado diluida. La prueba estándar para cualquier forma de infección del tracto urinario es el urocultivo, además acompañado del antibiograma, que tiene dos tiempos. El primero suele ser de 24 horas, lo que normalmente puede tardar en hacerse patente el crecimiento del uropatógeno, y un segundo para la identificación y determinación de la susceptibilidad, que tarda de 48 a las 72 horas. La sensibilidad y especificidad del cultivo utilizado como punto de corte de la concentración tradicional es del 51 al 95% respectivamente. Mientras esperamos los resultados del urocultivo, la orina recolectada puede analizarse mediante tiras reactivas, que son reacciones químicas que cambian de color, además del examen microscópico. Una prueba de nitritos positivo indica que hay bacteriuria con elevada especificidad del 98 y moderada sensibilidad en un 50%. La prueba de la esterasa leucocitaria es bastante específica, en un 80%, y sensible en un 85% para la detección leucocitaria. El estudio microscópico es útil para buscar leucocitos y bacterias. Un análisis combinado de tiras reactivas y estudios microscópicos permite alcanzar una sensibilidad del 99 al 100% y una especificidad del 70 al 80%. Un estudio realizado entre 2002 y 2003 en Colombia por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional se encontró que cerca del 6% del motivo de consulta en una población correspondía a las infecciones de vías urinarias, de las cuales el 84.4% corresponde a mujeres entre los 15 y 44 años de edad. El cultivo de orina es el procedimiento de diagnóstico más importante y constituye la prueba firme de la infección. Existen métodos más rápidos para la detección de bacteriuria que se utilizan, como fotometría y bioluminiscencia. Comparados con cultivos de orina, estas técnicas tienen una sensibilidad del 95 al 98%,
y un valor predictivo negativo superior al 99% en presencia de bacteriuria superior a las 10.000 unidades formadores de colonia, con recuentos inferiores a sensibilidad que disminuyen a un 60 y a un 80%. Mientras tanto, en el Ecuador, para el diagnóstico nos basamos en la clínica, en el examen físico y en algunos exámenes de laboratorio, en especial en la probabilidad del pretest de cistitis en una mujer con disuria, poliaquiuria o hematuria en el 50%, síntomas que sugieren cervicitis o vaginitis con irritación vaginal o secreción que reduce la probabilidad hasta un 20%. En los casos en el que la mujer ya ha presentado infección y presenta sintomatología que sugiere recurrencia, la probabilidad de tener cistitis aumenta entre un 84 a un 92%. Tratamiento. En un estudio realizado en Colombia frente a la resistencia antibiótica global, se observó la resistencia global para la ampicilina fue de un 53% con un intervalo de confianza entre el 48.3 hasta el 58, mientras que para el trimetoprim sulfamethoxazol el intervalo de confianza fue de 34.2 entre 46.6 en un 38.8%. Para la cefedrina, el 34.4%, intervalo de confianza de 30.1 a 39.0, y para norfloxacina 22% con intervalo de confianza entre 18.3 y 26.2. Estos porcentajes resultan realmente importantes, ya que son similares a los hallados en diferentes estudios en otros países, lo que quiere decir que la resistencia que manejamos es comparable y debe acoger e implementar medidas para el control de esta resistencia. Mientras tanto, en una resistencia antibiótica, específicamente para el agente causal como es la E. coli, se observó que la resistencia para la ampicilina fue del 57.9%, intervalos de confianza entre 52.2 y 63.4, trimetoprim sulfamethoxazol 39.9%, intervalos de confianza que se situaron entre 34.5 y 45.5, cefadrina 36.8%, intervalos de confianza entre 31 y 42.2%, y norfloxacina 22%, intervalo de confianza entre 17.7 y 27.0. Se evidencia una resistencia a la ampicilina mayor. El comportamiento de la E. coli es muy diverso en diferentes regiones. Al contar con porcentajes tan elevados como es el caso de la ampicilina, debemos estar conscientes de que la aplicación de este antimicrobiano acoge muchos riesgos como complicaciones y generaría un aumento a su resistencia. Mientras tanto, en México, en un diagnóstico y tratamiento de las infecciones de vías urinarias con un enfoque multidisciplinario para casos no complicados, en este estudio se estableció que la tasa de resistencia reportada es que un patrón de susceptibilidad de las bacterias ha cambiado por la resistencia progresiva, derivada por el uso indiscriminado de antimicrobianos. Para poder considerar un antibiótico como tratamiento empírico en la población mexicana, el punto corte recomendado debe ser igual o menor al 20%, acorde con las guías de tratamiento para este padecimiento. En los niños, el tratamiento empírico debe incluir cobertura antibiótica de amplio espectro, la adaptación de la misma basada en los resultados de los cultivos y demás estudios. En los niños no se recomienda tratamientos de corta duración. En los adultos, la elección del antibiótico empírico se basa sobre todo en las tasas de resistencia de alimentos en la comunidad. En los últimos años se ha observado un incremento importante de la resistencia de la E. coli, tanto para ampicilina, amoxicilina, trimetoprim sulfamethoxazol y quinolonas. Por esto sugiere el manejo con otros medicamentos que pueden ser nitrofurantoína o cefalosporina, tanto de segunda o tercera generación, ya que son seguras y bien toleradas.
Otra opción es la fosfomicina, sobre todo en los casos donde se sospeche que haya demostrado la infección para la E. coli, puesto que las beta-lactamasas de amplio espectro extendido, aunque este estudio no es del todo conocido. Tratamiento. Posología recomendada de los antimicrobianos para la infección de vías urinarias. En esta tabla vamos a observar la dosis, tanto para niños, hombres y mujeres, y embarazadas. Esta se basa de acuerdo a los niveles de evidencia, donde el tratamiento se puede prolongar de 3 a 5 días con el trimetopina sulfamethoxazol vía oral, de acuerdo al nivel de evidencia, donde 1 corresponde a evidencia proveniente a más de un ensayo aleatorizado y controlado. 2. Evidencia corresponde a más de un ensayo clínico bien diseñado, pero sin aleatorización, de estudios analíticos de cohorte o casos control, de preferencia que incluyen más de un centro, de múltiples series de casos o resultados significativos provenientes de experimentos no controlados. 3. Evidencia proveniente de opiniones de autoridades respetadas basadas en experiencia clínica, estudios descriptivos o comunicaciones de comités de expertos. Fuerza de la recomendación. A. Corresponde a buena evidencia para recomendar su uso. B. Recomendar evidencia para recomendar su uso. C. Probar evidencia para recomendar su uso. D. Moderada evidencia para no recomendar su uso. Y E. Buena evidencia para no recomendar su uso. El tratamiento en el Ecuador. Generalmente, la Asociación Americana de Urología recomienda el uso del trimetopin sulfamethoxazol como el antibiótico de elección para el tratamiento para las infecciones de vías urinarias no complicadas. En Quito, según datos generados en el año 2006 por el Laboratorio de Microbiología del Hospital Luis Bernaza, la resistencia para la E. coli fue aproximadamente del 54.7%. El Cumbortest consiste en tirillas que detectan la presencia de leucocitos, nitritos y sangre. La prueba leucocitoesterasa y la detección de nitritos de la tirilla corresponden a una sensibilidad y especificidad cercanas o superior al 90% para el diagnóstico de las infecciones de vías urinarias. Finalmente, el tratamiento en el Ecuador va a ser la nitrofurantoína por su efectividad, bajo costo y seguridad. Según datos del Hospital Los Andes, la resistencia para la E. coli a la nitrofurantoína es de apenas 4.3%. En su presentación simple debe administrarse en dosis de 100.000 miligramos por vía oral cada 6 horas de 5 a 7 días aproximadamente. El costo promedio en el mercado de cada tableta es de alrededor de 24 centavos de dólar. El costo total del tratamiento oscilaría entre 2.4 y 3.36 dólares. La nitrofurantoína además puede considerarse como el antibiótico de elección durante el embarazo y la lactancia, ya que la resistencia de los betalactámicos en Quito superan el 60%. Su uso está contraindicado en personas con insuficiencia renal. No se justifica el uso de aminoglucósidos por su alta nefro y ototoxicidad, que requieren además administración parenteral. El abuso en la prescripción de fluoroquinolonas como ciprofloxacina, norfloxacina para el tratamiento de IBUS no complicadas refleja aumento en las tasas de resistencia, que para el año 2006 en la ciudad de Quito llegaba al 30%. Conclusiones. Finalmente, gracias a estos artículos y a su análisis, podemos encontrar que las infecciones de vías urinarias es una causa muy frecuente y de alto hincapié en la atención médica. También podemos conocer que la agente más frecuente causal de dicha patología es la Escherichia coli. Pudimos conocer que la infección es más frecuente en mujeres que en hombres adultos. Las personas tienen mayor riesgo de contraer infección de vías urinarias con uropatías obstructivas y automedicación previa debido a la resistencia. También pudimos conocer que el fármaco menos eficaz debido a la resistencia que ha presentado y al uso indiscriminatorio por parte de los pacientes es la ampicilina, en un 55% de resistencia a este medicamento. Finalmente, en el país el fármaco más utilizado es la nitrofurantoína por su efectividad, bajo costo y seguridad.